Continuando con el tema, biología celular, parte 3, estamos con el tema número 2 del libro. Vamos a analizar un poco sobre lo que son los tipos de DNA. Fíjense en la descripción de los tipos de DNA, más que todo se refiere a la característica de replicación, es decir, un tipo hay DNA de copia única, dice, de copia única que representa el 45% del genoma, que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Cuando decimos nosotros DNA de copia única, significa que hay un porcentaje dentro del componente genómico de cada célula, el 45% desde el momento que nace esa célula, tiene una característica en que ese DNA nunca más se replica hasta que muera esa célula. O sea, nace con ese porcentaje de DNA hasta que muere la célula. Por eso se dice de copia única. Y tenemos una gran variedad de células que tienen esa característica de tener un DNA de copia única. Las neuronas del cerebro, las células musculares. Entonces, fíjense, ahí tenemos un 45% de una característica. Contrariamente, tenemos un DNA repetitivo, que representa el 55%. ¿Qué significa? Que un porcentaje de DNA dentro del genoma de cada célula se puede replicar el DNA las veces que sea necesario o por un tiempo, de acuerdo a su necesidad de replicar el DNA. Y dentro de este 55% vamos a encontrar dos grandes clases de DNA repetitivo. Uno conocido como el DNA repetitivo disperso. Entonces significa que hay un porcentaje de DNA repetitivo que además representa este disperso, un 45%, significa que segmentos de toda la cadena de longitud del DNA de manera dispersa van a sufrir una característica de replicarse, ¿sí? De repetirse o de duplicarse, como quiera entenderse el DNA. A diferencia del DNA satélite, que representa de 8 a 10%, esta característica también de replicarse es la característica de que lo hace de manera de tándem, dice. O sea, se replica en tándem. ¿Qué quiere decir en tándem? Uno detrás de otro. Habíamos dicho que la cadena de DNA está formada por una longitud de nucleótidos, pares de nucleótidos. Significa que estos pares de nucleótidos se van a replicar en tándem, uno detrás de otro nucleótido, de acuerdo a la necesidad y a la longitud que tenga el DNA satélite. Entonces, aquí estamos empezando a hacer una característica de descripción dentro de un 45%, estamos repitiendo, de DNA de copia única, un 55% de un DNA repetitivo, ¿sí? que se replica, y dentro de esto tenemos dos grandes grupos, el DNA repetitivo disperso, de los cuales vamos a hablar de un 45% y de un DNA satélite de un 10%. Ojo, dentro del DNA repetitivo disperso vamos a encontrar dos tipos de DNA repetitivo disperso, el de cadena larga y el de cadena corta. En el libro nos habla de cine, line, ¿no? Cine de short en inglés y line, ¿no? de longitud extensa. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de DNA repetitivo cine, de cadena corta, estamos hablando de una característica que puede variar una longitud de 90 a 500 pares de bases de nucleótidos. A diferencia de la cadena disperso line, de cadena larga, que puede tener una longitud hasta de 7000 pares de nucleótidos. Entonces estamos viendo dos características. En el DNA satélite, vamos a encontrar a la vez también dos tipos, los mini satélites y los microsatélites. Cuando decimos de microsatélites, puede tener una extensión que va de 1 a 13 pares de nucleótidos. Los mini satélites, que puede representar
dice de 14 hasta 500 pares de nucleótidos. Entonces, este DNA satélite habíamos visto que se replica en tándem. ¿Y dónde en qué parte de un cromosoma dice que la encontramos? Vamos a encontrar muy cerca a lo que es el centrómero. Entonces, vamos a ir viendo una descripción luego, entender qué es un centrómero, ¿no? Bien. Y para eso tenemos aquí las partes de un cromosoma. Dentro del cromosoma, fíjense, vamos a encontrar el brazo corto y el brazo largo. El brazo corto, algunos libros lo caracterizan a este brazo como el brazo P, y los brazos largos a los brazos Q, o ustedes le llaman brazo Q, ¿no? Entonces, para entender, fíjense, entre la unión de un brazo corto y un brazo largo tenemos la parte central de este cromosoma que se conoce como el centrómero. Centrómero. Entonces, vamos a decir que un cromosoma es la réplica contraria a lo que son de un brazo hacia el otro brazo. En sí, los brazos son considerados como las cromátides, ¿no? Estas cromátides, cuando se da en un momento de replicación del DNA, se va a replicar una cromátide exactamente con la otra cromátide. Y a nivel del centrómero, en su parte interna de cada centrómero, van a estar unidas por una proteína, ¿no?, que se conoce con el nombre de coesina. Coesina. Entonces es una proteína de unión. Contrariamente, en la parte externa de cada uno de estos centrómeros encontramos unas proteínas también de unión que se conoce con el nombre de cinetocoros, ¿no? Entonces también por otro lado vamos a ver que de los brazos cortos y brazos largos, las partes distales son conocidas como ¿no? Las cromátides hermanas son conocidos como los telómeros. Fíjense, entonces, en las partes distales, cuando yo hablo de los telómeros, estoy hablando de la parte distal de cada uno de los brazos, tanto largos como de los brazos cortos. Entonces, ahí tenemos nosotros un análisis de las partes de cada uno de los cromosomas, que cuando yo empiece a hablar de separación o partes estrictamente del cromosoma, sepamos de qué partes estamos hablando. Cuando yo decía DNA satélite, habíamos dicho que el DNA satélite se encuentra cerca del centrómero. Entonces, fíjense dónde está el centrómero en este cromosoma y vamos a entender a qué me estoy refiriendo cuando yo hablo directamente con respecto a lo que el DNA satélite se encuentra cerca del centrómero. Es la parte central del cromosoma, a nivel de la cintura del cromosoma, ¿no? Entonces ahí encontramos lo que son las partes del cromosoma. Bueno, ahí tenemos lo que habíamos mencionado a manera de entender que el DNA satélite, que representa un 10% del genoma, y se va a dividir en dos grandes, que es el microsatélite y el minisatélite, que representa el 10% de todo lo que es el genoma humano y que también se replica. El microsatélite, que puede tener una longitud, estoy repitiendo, de 1 a 13 pares de nucleótidos, a diferencia del minisatélite, que puede tener una longitud de 14 a 500 pares de bases. Entonces ahí vemos las diferencias en lo que representa cada uno de estos, ¿no? Ahí tenemos la cadena de DNA, que tiene dos hélices, y fíjense, cada hélice va a estar formado, como habíamos dicho, por un azúcar pentosa, un ion fosfato, y la unión, los peldaños, que viene a ser que estamos viendo la unión de dos bases, ¿sí? Ahí vemos la unión, y también habíamos especificado que la adenina con la timina son afines, con la guanina con la citosina. Entonces también este tipo de unión de ambos peldaños o de ambas bases están unidos por unos enlaces que son lo que llamamos los puentes de hidrógeno, ¿no? La adenina con la timina tenemos dos puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina, que está unido por 3 puentes de hidrógeno. Y así sucesivamente podemos ir entendiendo lo que representa la cadena de DNA. Entonces, en este sentido, vamos a ir viendo lo que es el ciclo celular.
Aquí nos vamos a interiorizar un poco a lo que representa el ciclo celular, ¿sí? Y vamos a ir viendo que cuando nosotros hablamos de una célula unicelular, generalmente está formado por la unión, digamos, de un 50% que representa 23 cromosomas por el lado del padre y 23 cromosomas por el lado de la madre. Entonces, es la unión de este óvulo con el espermatozoide, ¿no? Hace que en su momento de la fecundación de una célula va a conllevar a lo que es la diploidía. Y fíjense, aquí vamos a hablar una situación bien interesante en la que ustedes tienen que saber lo que en el momento que se da la división celular viene a ser la responsabilidad de lo que es la formación de nuevas células. Y en esta unión de dos células sexuales, en este caso el óvulo y el espermatozoide, la unión que va a formar el huevo o cigoto, en ese momento habíamos dicho que se restituye la diploidía. Antes de eso, vamos a decir que estas células sexuales están en una característica haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Que solamente estas células sexuales o estos gametos vamos a encontrar 23 cromosomas. Y en el momento en que se produce la fecundación, se restituye la diploidía. Y a partir de esta célula ya preexistente, todas las células que van a entrar en una fase de duplicación celular, el contenido del DNA siempre se va a replicar de manera idéntica en el momento en que una célula se divide en dos células hijas. Cada una de estas células hijas va a tener la misma cantidad de cromosomas. Imaginariamente vamos a decir, como una manera de suposición, que cada célula antes que se produzca en dos células hijas, estas tienen que replicar su DNA, si quieren, en otras palabras, duplicar. Si habíamos dicho que cada célula tiene 46 cromosomas, o si quieren, en otras palabras, 23 pares de cromosomas, antes de la división celular tiene que replicar su DNA a 92 cromosomas. Entonces, significa que todo este proceso del ciclo de división celular vamos a empezar a entender, ¿sí?, en qué consiste el ciclo de replicación o de división celular. Y habíamos dicho que cuando yo pregunte en el examen cuáles son las fases del ciclo de división celular, vamos a empezar a subdividir en una interfase, ¿sí?, cuya interfase se subdivide en tres subfases, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. Posteriormente pasamos a la fase de la mitosis, y la mitosis se subdivide en cuatro subfases, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Y luego viene la última fase en la que se conoce como la citocinesis. La citocinesis es lo que conocemos como la separación del citoplasma en dos células. Algunos libros hablan de una cuarta fase del ciclo de división celular que se conoce como la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? La muerte celular programado. Significa que cada célula de nuestro cuerpo tiene un tiempo de vida, ¿sí? Un tiempo de vida. Las células de la piel, por ejemplo, se entran en apoptosis cada 30 días. Las células del hígado una vez al año, ¿sí? Las células de los glóbulos rojos cada 120 días. Y así sucesivamente, diferentes partes de nuestro cuerpo tienen un proceso de división celular de acuerdo a su característica particular de cada órgano o cada tejido de nuestro cuerpo. Pero que se entienda entonces que cuando yo hable del ciclo de división celular en el examen, por favor, que se entienda a la interfase con todas sus fases, a la mitosis con todas sus fases y a la citocinesis. Y el cuarto, para algunos libros, conocido como la apoptosis. Entonces vamos a empezar a hablar cada una de estas fases dentro de lo que es el ciclo de división celular. Entonces, cuando entramos nosotros a lo que es la interfase, ¿sí?, en una célula común y corriente de nuestro cuerpo, vamos a subdividir en lo que es la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿no? Ahí tenemos
qué es lo que ocurre en cada una de estas subfases. Nos vamos a ir al siguiente recuadro donde nos vamos a poder proyectar mucho mejor aquí para entender. Cuando hablamos nosotros de la fase G1, se refiere específicamente dentro de lo que es la interfase cuando la célula alcanza o aumenta o duplica de tamaño. Es una característica que ocurre en la fase G1. Es decir, la célula se hace más grande, se elonga. Entonces, paralelamente va a aumentar el número de organelas a este nivel. Entonces, las organelas van a aumentar y paralelamente las enzimas y otras proteínas y otras moléculas que vamos a encontrar a nivel del citoplasma. Imaginariamente, vamos a suponer que si una célula tiene, qué sé yo, 2 mitocondrias, significa, cuando decimos duplicación de organelas, significa que aquí va a ocurrir, se va a duplicar en 4 mitocondrias. 4 mitocondrias porque se está preparando para que cuando dé lugar a 2 células hijas, cada una de estas células tenga el mismo número de mitocondrias originariamente como era antes la célula madre. Entonces, esta es la característica de la fase G1. Se dice que tiene un tiempo en que se produce la fase G1 que dura de 6 a 12 horas. Contrariamente, vemos así, en la siguiente fase, que es la fase S, aquí ocurre lo más importante. Vamos a considerar a la interfase, la duplicación del DNA. Cuando habíamos dicho que en algún momento que la célula antes de dividirse tiene que duplicar su carga de cromosomas, significa que aquí el DNA se va a replicar. ¿En qué fase? En la fase S. Paralelamente, entonces, hay una duplicación en esta fase y vamos a decir que esta fase S dura de 6 a 8 horas. Una vez que se ha duplicado el DNA en esta célula, habíamos vuelto a decir, más o menos para que se entienda mucho mejor, si una célula tiene 46 cromosomas, se va a replicar a 92 cromosomas. Entonces ya está listo con la cantidad duplicada de DNA. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase G2. En la fase G2, ¿sí?, que dura de 3 a 4 horas, ¿qué dice en la parte inferior? Dice que el DNA empieza a montarse, empieza a condensarse, empieza a formarse los cromosomas. Entonces, que se entienda aquí bien claro que el DNA en la fase S, para que pueda replicarse, tiene que estar en fase filamentosa, si quieren, extendido en toda su longitud, porque el DNA cuando está en fase de cromosoma no puede replicarse como ocurre en la fase G2, que es el inicio de la formación de los cromosomas. Entonces, es la fase activa. Y cuando decíamos cuál es la fase activa, es lo que se conoce como las eucromatinas. Las eucromatinas representan la fase activa, es la fase filamentosa, la fase descondensada del DNA, contrariamente a lo que ocurre en la fase G2, que ahí es el inicio de la formación de los cromosomas. Entonces, fíjense, la formación de los cromosomas ya se da en la fase G2. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a la siguiente fase, que es la mitosis, que en la mitosis, conjuntamente con la citocinesis, se dice que dura de 1 a 2 horas. Y aquí, en la mitosis, ya vamos a ver una subdivisión de fases: la profase, metafase, anafase y la telofase. Entonces, aquí ya hemos hablado todo lo referente a lo que es la interfase. Si nosotros sumamos todo el ciclo de lo que es la fase G1, fase S y fase G2, vamos a decir que dura de 15 a 24 horas, sumando cada una de estas fases. Entonces es bastante prolongada la interfase. Bien, entonces ya hemos hablado lo que es la interfase. Ahora vamos a pasar a lo que es la fase G0. La fase G0 se caracteriza por una activación de un complejo de ciclina CDK. El complejo CDK-ciclina no es más que la unión de dos proteínas conocidas como la ciclina y la
quinasa. Ciclina y quinasa. Cuando estos dos se unen, se activa el complejo CDK. Y al activarse el complejo CDK, se dice que se activa lo que es la fase G0, conocido como la fase R o la fase de restricción o la fase de recesión. ¿Qué tiempo dura este complejo CDK de ciclina o la fase G0? Puede durar minutos, horas, semanas, meses, años en estado de actividad de fase G0. ¿Y qué quiere decir la fase G0? Es la paralización, es un momento en que cuando la célula estaba iniciando una fase de división celular, se paraliza y puede durar de un tiempo indefinido. La pregunta es, ¿y dónde actúa? ¿En qué parte actúa la fase G0? En la fase G1 y en la fase G2. Específicamente, la importancia se da a nivel de la fase G1, antes de la fase S. ¿Cuál es el objetivo de la fase G0? Que en ese momento, en ese periodo que puede durar minutos o hasta años, es como un autoanálisis que se da a nivel de la fase G1, en que cada uno se hace una secuencia de toda la cadena de nucleótidos que tiene todo el genoma de esa célula. Estamos hablando de los 3.000 millones de pares de nucleótidos. Se hace un recuento de cada uno de estos para especificar que no haya habido mutaciones. Y si hay mutación, cambio o alteración, el objetivo es corregir. Corregir antes de pasar a la fase S y no empiece a replicarse una cadena de DNA mutado y sea el inicio de una enfermedad o de un cáncer a consecuencia de una mutación. Entonces es la fase donde se hace un autoexamen, un autoanálisis de cada uno de los pares de nucleótidos y se corrige. Ojo, que se ha visto mecanismos de defensa que cuando estas mutaciones son tan extensas que el complejo CDK ciclina o en esta fase no se puede corregir totalmente, por eso va a depender del tiempo necesario para corregir, se manda unos emisarios enzimáticos a toda la economía celular, indicando que este DNA no se ha podido corregir y que se mantiene la mutación. Entonces dice, no podemos corregir y puede tener, fíjense, tiene el poder de que en esta fase, de decir, al no poder corregirse, dependiendo de la extensión de daño celular que pudiera ocurrir, dice entrar en una apoptosis acelerada. ¿Qué significa? Que esa célula se va a autodestruir prematuramente antes que empiece a dar lugar a células hijas anómalas, porque puede ser el inicio de un cáncer. Entonces, esa es la importancia de lo que es la fase G0. El objetivo del complejo CDK ciclina es corregir. No se puede corregir, producir la apoptosis acelerada. Son mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo para no producir células malignas. Entonces, ahí tenemos todo lo referente a esta fase que es tremendamente importante, muchachos. Bueno, nos vamos a ir a lo que es la mitosis, que les había dicho que dura de 1 a 2 horas. Y en la mitosis habíamos dicho que se subdivide en lo que es la profase, metafase, anafase y telofase. Y fíjense qué pasa en la profase, que es un periodo intermediario entre la profase y la metafase. Algunos libros lo describen como la prometafase. Pero vamos a describir de manera aislada, de decir que la profase tiene la característica que aquí la membrana nuclear, ¿sí?, lo que es la carioteca, desaparece, se desorganiza. ¿Cuál es el objetivo de desaparecer la membrana nuclear? Liberar los cromosomas a todo el espacio citoplasmático. O sea, los cromosomas quedan libres. Y en ese momento tenemos dos estructuras, ¿sí?, que se van a ir formando, ¿sí?, que son los centriolos. Ambos centriolos se van a polarizar hacia cada uno de los polos y a partir de estos centriolos van a emitir unas prolongaciones, ¿sí?, proteicas, son conocidos como unos microtúbulos, ¿sí?, conocido como el uso acromático. Entonces, a partir de estos centriolos, que paralelamente vemos unos pequeños microtúbulos en forma radiada,
que conocido como el áster, que a partir de estos áster van a dar lugar a unas prolongaciones bastante largas, que son los microtúbulos, que es el uso mitótico o el uso acromático. Son fibras fusiformes que se van a dirigir, ¿sí?, a la parte central. Y paralelamente los cromosomas van a empezar a alinearse, ¿sí?, una tras otra, para que cuando vayamos a lo que es la metafase, si ustedes fijan en el dibujo de la metafase, todos los cromosomas se encuentran alineados en un plano ecuatorial. Y aquí, fíjense, estos microtúbulos que se proyectan a partir de cada uno de estos centriolos van a ensamblar en cada uno de los cromosomas a nivel, ¿sí?, de los centrómeros. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho las partes de un cromosoma? Que el centrómero es la parte central, es la parte de la cintura de los brazos de cada uno de los cromosomas. Y van a estar unidos gracias a estas proteínas, estos filamentos proteicos, que son los microtúbulos, se van a unir a los centrómeros gracias a una proteína conocida como los cinetocoros. Estos cinetocoros van a servir como una especie de dobradizas, como una especie de uniones o bisagras para nosotros entre lo que es el centrómero con la prolongación del uso acromático, ¿sí?, es decir, con el microtúbulo. Entonces, esa es la función de lo que representan los cinetocoros. Entonces, esa es la metafase. Posteriormente, fíjense, pasamos a la siguiente fase, conocido como la anafase. Entonces, en la anafase va a ocurrir un evento bastante interesante. Fíjense, cada una de las cromátides, si recordamos las partes de un cromosoma, habíamos dicho que el cromosoma, entre lo que es un brazo largo y un brazo corto, todo eso son conocidos como una cromátide. Y paralelamente la réplica, contrariamente al otro cromosoma, es la otra cromátida hermana que se ha producido la replicación en la fase S, si volvemos a recordar. Y habíamos dicho que estas cromátides están unidas por su parte interna a nivel del centrómero por unas proteínas llamadas coesina. Y fíjense, en la anafase, cada una de estas cromátidas hermanas se van a separar a nivel de su centrómero y van a irse o dirigirse a cada uno de sus ejes o de sus polos de cada uno de los centriolos, jalando y separando paralelamente. Este acto de separación de estas cromátidas hermanas durante la anafase a nivel de las coesinas se conoce con el nombre de disyunción. Disyunción. Entonces, esta separación de cada una de estas cromátidas que van a polarizarse a cada uno de los lados se conoce con el nombre de disyunción. Esto ocurre en la anafase. Significa que cuando pasamos a la siguiente fase, que es la telofase, y fíjense, en la telofase prácticamente vamos a decir que la telofase es el antagónico de lo que es la profase. Cuando digo antagónico, voy a hablarles en qué es lo que ocurre en cada uno. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la profase desaparece la membrana nuclear? Aquí en la telofase reaparece la membrana nuclear, englobando a la cantidad total de cromosomas dentro del núcleo. Entonces, en ese momento, ¿sí?, también desaparece todo lo que es el uso acromático o el uso mitótico, y también desaparecen los centriolos, que es contrariamente en la profase reaparecen, fíjense. Entonces, ahí estamos empezando a ver en este gráfico la formación de dos células hijas. Pero fíjense qué es lo que ocurre en la parte central. En la parte central va a haber una constricción, ¿sí?, que se va a dar, ¿sí?, gracias a unos microfilamentos, ¿sí?, que van a ser como una especie van a empezar a estrangular la parte central, ¿sí? Entonces, estos microfilamentos van a producir, ¿sí?, el inicio, lo que se conoce como de la citocinesis. Entonces, ¿en qué momento se inicia la citocinesis? Vamos a decir en la telofase. Que fíjense, ¿qué es la citocinesis? Es la separación de dos
de lo que viene a ser los dos centrómeros, perdón, de lo que es los dos citoplasmas, perdón. Entonces, fíjense, es el inicio de lo que es la citocinesis a nivel de la telofase. Muy bien, ya estamos aquí, hemos hablado todo lo que es la mitosis y de lo que viene a ser la citocinesis. Bien, pasamos a un efecto del ciclo de división muy especial conocido como la meiosis, el ciclo de división a nivel de las células sexuales. Cuando yo hablo de células sexuales, tengo que hablar y pensar en lo que es el espermatozoide y en lo que son los óvulos. Y aquí me voy a proyectar, ¿sí?, en hablar de que en la meiosis voy a encontrar dos tipos de meiosis, uno conocido como la meiosis 1 y otro conocido como la meiosis 2. Fíjense, en el hombre la célula más inmadura es la espermatogonia. En la mujer la célula más inmadura es la ovogonia. Entonces hay un proceso de maduración, vamos a decir, que paralelamente van a pasar en el hombre a lo que se llama el espermatocito primario y lo que es el ovocito primario, ¿no? Entonces, aquí dentro de lo que representa el inicio de la meiosis 1, muchachos, vamos a ver lo mismo que hemos visto en la mitosis, ¿no? ¿Qué significa? Que va a haber una profase, va a haber una metafase, va a haber una anafase y va a haber una telofase. O sea, eso ocurre en la meiosis 1. Pero aquí ocurre un evento muy importante dentro de lo que es la meiosis 1, profase 1, que se va a subdividir en 5 fases, que es el leptonema, cigonema, paquinema, ¿sí?, diplonema y lo que es la diacinesis. Esas 5 subfases ocurren en lo que es meiosis 1, profase 1. Vamos a decir que el leptonema, ¿sí?, el leptonema, para algunos libros es conocido como el leptóteno, ¿sí?, es un estado en que se encuentran los filamentos de DNA de cada uno de estos cromosomas, se encuentran dispersos. Están por ahí dispersos en la célula. Cuando entramos en la fase de cigonema, ¿sí?, algunos libros lo hablan como el cigoteno, ¿sí?, en esta fase de cigonema, estos filamentos de cada uno de estos cromosomas van a empezar a emparejarse, a unirse, ¿no? Van a empezar a hacer lo que conoce puntos sinápticos, que en algunos libros lo llaman como el complejo sinaptoténico. ¿Qué significa? Que empieza a haber puntos de unión en cada uno de estos cromosomas que posteriormente se van a ir uniendo. Es decir, el cromosoma 1 va a entrar en contacto con el cromosoma 1, ¿sí?, que son hermanos, y paralelamente también vamos a encontrar un cromosoma 1 duplicado tanto del padre como de la madre. Entonces, aquí van a empezar a unirse cada uno de estos cromosomas, de cada uno de los progenitores, tanto del padre como de la madre, ¿sí?, van a empezar a hacer puntos de unión, van a formar una tetrada. ¿Por qué tetrada? Porque vamos a encontrar 2 cromosomas, uno del papá, 2 cromosomas, uno de la mamá, que van a empezar a unirse, a encontrarse entre ellos y a hacer puntos de unión. Por eso que en esta fase algunos libros le dicen como el complejo sinaptoténico que se da en la fase del cigonema, que puede ser pregunta de examen. La siguiente fase, conocido por el paquinema, algunos libros lo llaman por el paquiteno. ¿Por qué es importante esta fase de paquinema? Porque aquí es donde se va a producir lo que llamamos el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Que en algunos libros también lo describen como el intercambio genético. ¿Qué significa el intercambio genético? Cuando habíamos dicho que los 4 cromosomas, ¿se acuerdan que habíamos dicho, estoy hablando de un ejemplo, que había 2 cromosomas, uno del papá, 2 cromosomas, uno de la mamá?
que estos cuatro van a fusionarse, esta tetrada, y van a producir un intercambio genético entre los genes del cromosoma del papá con los genes del cromosoma de la mamá. Va a haber un intercambio genético, como un intercambio, ¿sí? En que yo te doy y tú me das equitativamente. ¿Por qué es importante? Porque aquí, muchachos, aquí nace tu marca genética en la que después vas a representar la huella genética que cada uno de nosotros como seres vivos que hemos venido a este mundo hemos producido nuestra propia marca genética. Ese es el intercambio genético, el crossing over, ¿no? Entonces, posteriormente pasamos a lo que es el diplonema. En esta fase de diplonema se van a volver a separar esta tetrada, estos cuatro cromosomas, se van a volver a separar, donde todavía hay lugares de unión que los llaman los quiasmas ópticos, los quiasmas, es decir, puntos de unión, en el que todavía vamos a encontrar a este nivel. Y por último, la separación total de estos puntos de unión quiasmáticos, ¿sí?, que se va a dar en la fase de diacinesis, ¿no? Entonces, algunos libros reconocen como la terminalización quiasmática a nivel de la diacinesis. Pregunta de examen, cuidado que sea. Entonces, fíjense, posteriormente todo esto ocurre en la fase meiosis 1, profase 1, para posteriormente pasar a lo que es la metafase 1, que es la alineación de todos los cromosomas. Luego viene la anafase, que es la separación o la disyunción, y posteriormente va a dar lugar a lo que es la última fase, que es la telofase, que va a terminar formándose dos células. Si ustedes nos proyectamos en el dibujo, después de la meiosis 1 en el hombre, ¿qué célula se forma? Los espermatocitos secundarios, es decir, la formación de dos células sexuales masculinas. En la mujer se conoce como el ovocito secundario, donde vemos un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. A esta fase también le llaman la fase reduccional, ¿sí?, en esta fase de la meiosis 1, porque van a estar duplicados, si bien van a estar duplicados los cromosomas, pero van a estar duplicados en forma de estado haploideo, ¿no?, para posteriormente, fíjense, pasar a lo que es la meiosis 2. Y en la meiosis 2 va a ocurrir lo mismo, va a haber una profase 2, va a haber una metafase 2, va a haber una anafase 2 y va a haber una telofase 2. Es decir, va a terminar formándose 4 espermátides y en la mujer va a formar lo que es una ovótide más 3 cuerpos polares. Esta se conoce la fase ecuacional. ¿Cuál es la diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2? Que en la meiosis 1, al inicio de lo que son las espermatogonias, antes de que se formen espermatocito primario, hay una duplicación de lo que es el ADN. A diferencia de la meiosis 2, en la meiosis 2 ya no hay duplicación del ADN. Por eso, en el momento en que se forman 4 espermátides, o en el caso de la mujer, un óvulo y 3 cuerpos polares, al no haber una duplicación, aquí prácticamente la carga de DNA en cada una de estas células va a estar en estado haploide. ¿Qué significa? Que en cada una de estas células, de estas espermátides, solamente vamos a encontrar 23 cromosomas. Posteriormente hay un proceso, vamos a decir, de maduración, terminando en lo que son los espermatozoides y en la mujer en lo que va a representar el óvulo. Y así, muchachos, tenemos concretamente hemos tratado de explicar todo lo que representa la meiosis, ¿sí? Ahí tenemos en el siguiente gráfico más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado. Ustedes lo van a analizar perfectamente en lo que ocurre en la meiosis 1 y lo que ocurre en la meiosis 2, conjuntamente en lo que va ocurriendo en la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, fíjense, al final de al inicio de una espermatogonia, termina formando 4 espermatozoides, ¿no? A consecuencia de una meiosis 1,
posteriormente una meiosis 2, y en estado haploide, no se olviden, al igual que un óvulo y sus 3 cuerpos polares. ¿Qué ocurre? Bueno, entonces, en conclusión, la gametogénesis me refiero específicamente cuando yo hablo a la secuencia de cambios celulares que hay desde espermatogonia hasta que termina formándose un espermatozoide, ¿sí? Eso se conoce como la espermatogénesis. En la mujer se dirá la ovogénesis. Lo interesante, cuando nosotros hablamos que un óvulo para que restituya su diploidía, porque previamente se encuentra en estado haploide, necesariamente tiene que producirse lo que es la fecundación. ¿Qué significa la fecundación? La unión de un esperma con un óvulo. ¿A qué nivel de la estructura orgánica de la mujer se produce la fecundación? A nivel de las trompas de falopio. Entonces, dentro de lo que es del segmento de las trompas de falopio, hay una parte que está bastante dilatada, que es la zona ampollar. A ese nivel es generalmente donde se produce la fecundación, ¿no? Algunos autores hablamos que la unión de un esperma y un óvulo, que se conoce como la fecundación. Algunos libros la llaman también a este sinónimo de palabra de fecundación, le llamamos fertilización, o también se llama singamia. Cuidado que sea pregunta de examen. Fertilización, singamia o fecundación, que de la unión de un esperma y un óvulo va a dar lugar a lo que se conoce como el huevo o cigoto, ¿no? Que posteriormente, conforme van pasando los días, las horas, va a dar lugar a lo que es la mórula, y después entre el quinto al séptimo día, estas células van a migrar al útero, ¿no? Para implantarse o anidarse a nivel del útero en estado de blastocisto, ¿no? Entonces, generalmente que se da a la semana esta migración. Cuando no se produce esta migración por una estrechez de las trompas de falopio, puede dar lugar a la formación de lo que conocemos como el embarazo ectópico. ¿Qué significa? Que esta célula fecundada va a empezar a crecer a nivel de las trompas dentro de lo que van pasando los días y las semanas sin que haya migrado al útero. Y muchas veces, a partir del séptimo, octava semana, es peligroso, porque este nuevo ser que se está formando en las trompas de falopio, y obviamente las trompas de falopio no va a poder albergar el crecimiento acelerado de este nuevo ser, y va a producir la ruptura, y puede conllevar inclusive a una hemorragia masiva y llevar a un shock hipovolémico como consecuencia de una ruptura a nivel de las trompas de falopio. Entonces, esto es un embarazo ectópico roto, complicado, que puede llevar a una mujer a un shock sanguíneo, una pérdida de sangre, ¿sí? Por un shock hipovolémico, y puede inclusive tener, digamos, resultados catastróficos para la vida de una mujer. Entonces, fíjense, eso es con respecto a lo que es la gametogénesis, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la formación de los gametos, ¿sí? A partir de las células germinales, mediante un proceso en el que se da, ¿no? Lo importante es de que la unión de un óvulo que se encuentra en estado haploide con un espermatozoide que está en un estado haploide, es decir, 23 cromosomas por uno, 23 cromosomas por el otro. En el momento en que se produce la fecundación o la unión de estos dos, se restituye la diploidía. Y por eso decimos que nosotros, cada uno de nosotros como seres vivos, somos la consecuencia de heredar el 50% de la carga genética de nuestros papás, de nuestro papá, y 50% de la carga genética de nuestra mamá, ¿no? Es decir, 23 cromosomas del esperma del papá, 23 cromosomas a nivel del óvulo de la mamá. Entonces, tenemos ahí la información. Ahora, cuando alguien dice, pero doctor, ¿yo por qué me parezco a mi papá? No quiere decir que tengas toda la información solamente del padre. Aquí juega un papel importante lo que viene a ser la información de los cromosomas, o de la información genética de los genes dominantes y los genes recesivos.
Si bien uno puede parecerse al papá, es porque los genes del papá han dominado sobre los genes de la mamá y se van a expresar fenotípicamente, ¿no? Pero genotípicamente, cada célula de nuestro cuerpo siempre va a tener el 50% de la información del papá y 50% de la información de la mamá. Por eso es lo correcto decir, cada célula de nuestro cuerpo encontramos 23 pares de cromosomas, porque vamos a encontrar dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así sucesivamente hasta los cromosomas 23 que son los cromosomas sexuales. Por eso cuando el hombre, un hijo varón, dice yo soy XY o XY, ¿qué quiere decir? Que el cromosoma Y o Y ha heredado del papá y el cromosoma X se hereda de la mamá. Entonces nosotros somos la consecuencia de la información exacta, equitativamente, tanto del papá como de la mamá. Bien, muchachos, aquí llegamos al final de este tema. Y con esto estaríamos concluyendo el tema 2, biología celular, en nuestro libro, que representa el tema 2 del libro, que es bastante extenso, pero necesariamente quiero que lo analicen, muchachos, porque, ojo, quiero aprovechar este momento, esta fase final, para explicarles, el examen va a ser el 18 de septiembre. El 18 de septiembre va a ser el examen, entonces vamos a ir viendo esto, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a hacer un análisis para darles mayor información. Bueno, que tengan buen día.